Buenos días, el día de hoy es sábado 13 de agosto del año 2022. Espero te encuentres increíblemente bien. Las personas que se están incorporando a esta reunión, pues todos son socios de la comunidad Latam Luz. Voy a silenciar a Alejandra García. Gracias por estar aquí, Ale, y todos los demás. Las capacitaciones, ¿para qué son? Pues para que tú comprendas de una manera más profunda todo lo que puede hacer un equipo cuántico que ya adquiriste y que cabe en la palma de tu mano. Y que a su vez puedas exponenciar o mejorar o en la profundidad de tu Healy colocártelo. Y por otro lado, también recuerda que si donde estás actualmente no te es cómodo, si actualmente las decisiones que estás tomando te resultan pesadas, en barras de Access dice que tu cuerpo habla. Cuando tú estás en un momento que estás pesado, incómodo, pues el cuerpo te está diciendo, muévete. Entonces, si estás moviéndote, si estás aquí capacitándote, es porque piensas y creas en tu mente que puedes tener una realidad diferente. Y entonces agradecemos profundamente eso, el sumar con su presencia, con su luz. Y el día de hoy les voy a presentar quién va a dar la exposición. Anoche dije, siempre doy la exposición hablando de su currículum, ¿no? Hablando de todo lo que ha hecho y dice él que lo manejo de una manera espectacular, no normal. Pero también les voy a decir durante un año quién es Edgar Villanueva Martínez para mí. Ay, me pongo bien sensible, pero bueno, es un ser con una humildad impresionante, donde está en el constante aprendizaje, donde sabe que no lo sabe todo y eso lo vuelve como alguien que está receptivo a seguir en esa evolución constante y no cualquiera. Cuando llega un alumno y hace una aportación, siempre le agradece que suma con el comentario a una exposición que él ha puesto el corazón y todo su conocimiento y sabiduría. Él es Edgar Villanueva, quien se incorporó a la Luz para sumar a este proceso que estamos llevando con nuestro dispositivo. A mí me ha dado grandes aprendizajes y hoy está aquí para ustedes. Recuerden, si quieres todavía profundizar más, hay un curso que tiene un costo especial para la Luz, son todos los miércoles y puedes pedir informes. Y entonces, a un ser extraordinario que nos llena de su luz, que da su máximo, que también se tiene que dar él el descanso, espero el fin de semana, para que se recupere al 100. Sí, Y ese gracias. es Edgar Villanueva para mí y para todos ustedes. Gracias por contribuir hoy nuevamente, Edgar. Muchas gracias, Gina. De verdad, un honor estar con ustedes. Doctora Zenet, buenos días. ¿Qué tal? No la saludamos hace ratito. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, para los que ya me conocen, saben que me encanta verles los rostros. Si pueden activar su cámara para quien pueda, te lo agradezco mucho. Es una interacción. Y también en el transcurso de la charla del día de hoy, que no va a durar mucho, realmente una hora y media más o menos, si alguien tiene una duda respecto al tema que estemos hablando en ese momento, puede levantar la mano para que aclaremos alguna información que no haya quedado clara. Y bueno, pues te agradezco, Gina. Gracias, Dani. Gracias, doctora, por permitirme estar aquí con ustedes. Y bueno, sin más, empezamos. La clase del día de hoy vamos a hablar sobre la aplicación del poder de tres. Lo interesante de esta aplicación es que antes de meternos de lleno a lo que es literalmente lo que es la aplicación, porque realmente la aplicación es muy sencilla, no tiene gran complicación como algunas otras aplicaciones de Healy, es muy simple de comprenderla. Para poderlo comprender, el fundamento de esta aplicación está basada en los principios de la medicina ayurvédica. La medicina ayurvédica es una de las medicinas más antiguas de las cuales hay registro. Se maneja desde hace más de 5,000 años. Su efectividad en el tratamiento del restablecer la salud de las personas ha sido pues indiscutible hasta el día de hoy. Pero para poder comprender en qué se basa, vamos a ver dos aspectos específicos de esta corriente filosófica, espiritual y médica. Vamos a ver qué son los doshas. Para poder comprender cómo funcionan los doshas y por qué Healy desarrolló una aplicación específica para trabajar los doshas,
y todo lo que tiene que ver con medicina ayurvédica, creo que por ahí debemos empezar. Nuestra primera punto de partida debe ser específicamente comprender qué es un dosha, porque cuando yo hago un análisis y me refiere el equipo Healy que tengo que analizar la aplicación de poder de 3, luego me voy al poder de 3 y me salen ciertos aspectos que yo desconozco, pierdo la oportunidad de disfrutar el diagnóstico que me hizo para el autoconocimiento. Vamos a comprender esto un poquito mejor. ¿A qué me refiero? Bueno, miren, desde un punto de vista de la medicina ayurvédica, todo lo que es materia, absolutamente todo, ojo con esto, todo en el cosmos, todo lo que es materia, llámense planetas, estrellas, galaxias, polvo, estructuras biológicas, sintéticas, no biológicas, etcétera. O sea, todo lo que es materia contiene los 5 elementos de los cuales la medicina ayurvédica se fundamenta. Estos 5 elementos son el éter o espacio, a eso se le conoce. Ahora nosotros también a esto le conocemos como campo informacional. Ojo con eso. El campo informacional es parte de este éter, ¿ok? O parte de este espacio. El aire está en diferentes estados de la materia, el fuego, el agua y la tierra. Es decir, si estos son los componentes de la materia y también de los componentes de las estructuras biológicas, y todos estos componentes se encuentran en todo el cosmos, entonces sería ilógico pensar que las estructuras biológicas solamente corresponden a este plano de planeta Tierra. ¿Me explico? O sea, realmente los Vedas y las antiguas culturas entendían que otras formas de vida adaptadas a diferentes circunstancias en diferentes partes del espacio-tiempo podían desarrollarse porque existen estos elementos. Entonces, todos nosotros, absolutamente todos, estamos compuestos por estos elementos. Si no tuviéramos ninguno de estos elementos, simplemente la vida no sería viable, así de fácil. Entonces, todos, absolutamente todo estado de materia, biológica o no biológica, contiene estos elementos. Bueno, ¿de qué me sirve a mí comprender esta parte? Miren, cuando nosotros vamos comprendiendo que tenemos estos elementos y que debe haber una proporción específica entre ellos, nuestro cuerpo al final de cuentas se va a componer desde una estructura, nosotros, bueno, los Vedas lo llaman como naturaleza primaria o una predominancia de uno de estos elementos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo nazco forzosamente con una cierta cantidad de estos elementos dentro de mi cuerpo. A eso le llamamos naturaleza primaria. Cada uno de estos elementos tiene diferentes atributos. Ahorita vamos a hablar un poquito de estos atributos. Lo importante ahorita es entender que en base a la cantidad que yo tenga o la predominancia de estos elementos en mi ser, es lo que me va a dar un fenotipo. ¿Sí me explico cuando hablo de un fenotipo? Un fenotipo es una estructura corporal, ¿ok? No un genotipo. El genotipo viene desde la estructura genética. El fenotipo me lo dan específicamente este tipo de características o elementos. Entonces, desde el punto de vista de la medicina védica, lo que conforma lo que es el éter y el agua da un fenotipo llamado vata, ¿ok? Y después, inferiormente dice que el agua y el fuego dan un fenotipo llamado pita. Y el agua y la tierra dan uno que se llama capa. Literalmente, estos son los dos de los pilares básicos de la medicina ayurvédica. Los elementos y los doshas. ¿Okay? Estos doshas, repito, nosotros en Occidente los conocemos como fenotipos. Bueno, ¿de qué me sirve a mí entender esto? Cada uno de nosotros, como dijimos, nace específicamente con una fuerza primaria que me va a dar
una característica. Por ejemplo, a lo mejor yo nací Vata y con un poquito menos de Pita y muchísimo menos de Kapha, pero tengo los 3 fenotipos porque tengo los 5 elementos. ¿Se va comprendiendo hasta aquí esto? ¿Seguros? Bueno, esto que ustedes están viendo en la parte del fenotipo, bueno, más bien de Kapha, lo que ustedes pueden ver es lo que corresponde a la naturaleza primaria o a las predominancias. Las predominancias, repito, tienen que ver con las predominancias de los elementos. Todos tenemos todos, pero en diferentes proporciones. Lo interesante de esto es que ninguno de nosotros nace con las mismas proporciones exactas. Algunas muy similares, pero todos somos entidades únicas que al final de cuentas van a darnos una característica única. Bueno, en el caso de Pita, Pita también nace, es una estructura corpulenta, es una estructura sólida, maneja lo que es el elemento fuego y el elemento agua, y Pita es muy corpulento, es literalmente, ahorita vamos a ver unas características que tienen todos ellos, en especial que los definen a cada uno de estos doshas, y que al final de cuentas también tiene mucho que ver con la calidad de vida que deben llevar, con la calidad de alimentación que deben llevar y también su predominancia a sus procesos mentales. Bueno, lo que es Pita, también Pita puede haber nacido Pita con un poquito de Kapha y a lo mejor mucho de Vata y mucho de Kapha. Entonces, con tendencia, obviamente, a que si la persona se sale de su centro, ahorita vamos a hablar también de ello, puede desarmonizarse. Kapha es una estructura más sólida, más corpulenta. Ojo con esto, normalmente a veces confundimos que una persona Kapha tiene más características hacia el sobrepeso. No es del todo así. Una persona Kapha es muy corpulenta, muy corpulenta, es de músculos sólidos, de huesos sólidos, es muy fuerte, ¿ok? Ahorita vamos a ver también sus características, pero no necesariamente es una persona con sobrepeso u obesidad. Ojo con esto. Esta persona pudo haber nacido con algo de Pita y a lo mejor con casi nada o nulo de lo que sería Vata. Bueno, ¿qué es lo que determina esta naturaleza primaria? Lo curioso es que lo que determina son las características específicas de cada uno de estos elementos. Por ejemplo, si yo me voy a analizar qué características tiene el éter y el viento o el aire, entonces esto me permite entender cómo es el fenotipo de cada uno de ellos. Ejemplo, ¿cómo podríamos definir nosotros el éter o esta parte del espacio? Pues simplemente es algo muy sutil, o sea, eso sería algo una característica porque no tiene una forma definida. ¿Me explico? Es algo sutil. Sin embargo, el viento, si nosotros o el aire, sí lo identificamos. Es, no es estático, es frío, es ligero, es seco, ¿ok? Así son características que tiene el viento. Bueno, cuando nosotros, al final de cuentas, entendemos esta parte de las características, eso es lo que le va a dar la forma o el fenotipo, perdón, del corporal de esta persona. Esto es algo de verdad muy único, ¿eh? Es decir, es algo con lo que nosotros ya nacemos. Estas características que estamos diciendo que conforman o que predominan en el caso de cada dosha, literalmente son características que corresponden a la naturaleza de cada uno de nosotros. Es decir, no es algo que nosotros podamos dominar, ya viene con nosotros. Pero si nosotros no la sabemos manejar, como estamos diciendo en esta parte, sus atributos le dan fuerzas, o estas fuerzas se les conoce como doshas, si nosotros no estamos conscientes, si nos dejamos dominar por estas características que tiene cada de estos elementos que me conforman o que me predominan, entonces me van a empujar para no vivir en una forma consciente, sino de una manera intuitiva.
¿Me explico con esto? Y esto es lo que la mayoría de los seres humanos hacemos. Como no estamos conscientes de que tenemos elementos que nos conforman y que estos elementos siempre van a estar a nuestro favor, pero que bajo ciertas circunstancias, si nosotros no los controlamos, se nos pueden ir de las manos por dejarnos llevar de una manera inconsciente al tomar decisiones y vivir una vida solamente intuitiva, por instinto, pues. Entonces, esto es donde a veces nos meten problemas. Entonces, esta persona que tiene mucho bata o que es bata, pues obviamente es una persona con características muy definidas. Es una persona obviamente de huesos muy ligeros, de hecho no son muy sólidos. Esta persona tiende a tener problemas de toda la vida desde chiquito a romperse los huesos. Es una persona que es muy idealista, es una persona que es muy inteligente, obviamente, es creativa porque tiene mucho espacio, siempre en un estado centrado. El viento, si lo ponemos en perspectiva ya literal, el viento se mueve, el aire no puede quedar estático. Entonces, esta persona es una persona activa que cuando está en su centro es positiva, es optimista, etcétera. Sin embargo, cuando ya no está en su centro, se llega a perder. Tiende a ser una persona que puede llegar a tener algunas características que le hacen perder el piso. Se vuela muy fácil, muy rápido. Bueno, vamos a entender esto un poquito mejor con estas características. Estábamos hablando, repetíamos, de lo que es Bata. Bata en este aspecto, literalmente para él es muy importante todo lo que tiene que ver con el movimiento. O sea, para él el movimiento es indispensable. A él lo estático no le gusta, no le gusta estar encerrado, no le gusta sentirse reprimido. Es un fenotipo al cual incluso, repito, le gusta mucho estar en actividad. Es proactivo, es creativo, porque como tiene mucha mente, lo de él es más mental. También tiene las características de, mm, cuando está en su centro, de ser muy, muy, muy inteligente y muy creativo. ¿Ok? Pero cuando ya no está en su centro y literalmente se vuela como el aire, él empieza a desarrollar características que tienen mucho que ver con el aire. Dijimos que el aire era frío, el aire era seco, ¿ok? Como características. Entonces, es muy ligero. Su estructura en cuestión de salud, cuando ya no está viviendo dentro de su centro, empieza a manifestar padecimientos que están relacionados específicamente a sus características. Por ejemplo, osteoporosis o descalcificación, rigidez de las articulaciones, estreñimiento. Es una persona que puede distraerse con mucha facilidad, se pierde mucho en los procesos mentales, puede perderse muchísimo en el idealismo o incluso en lo que es literalmente en las drogas o en los vicios, o en las adicciones. Son esas características que tiene Bata cuando literalmente se pierde de su centro. Entonces, estas son algunas de las características que tiene Bata. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta o duda respecto a lo que estamos viendo? Solo pregunta que si también depende de su carta natal, pero estás diciendo que lo incluye todo desde el nacimiento. Sí, de hecho, ese es un detalle. Por ejemplo, imagínense un Bata que es así bien libre, que le encanta andar, o sea, en un estado óptimo, positivo, es muy positivo el hombre, o la mujer, es de esas personas que dicen, no, vamos a darle, vamos a echarle, es muy proactivo, pues. Ahora imagínense un Bata Tauro, por ejemplo. Un Bata Tauro, el Tauro es libre igual. Al Tauro le gusta andar pastando, le gusta la buena comida, le gustan los lujos, le gusta los placeres de la vida, o sea, le gusta vivir bien. Ahora imagínense un bata que es así, Tauro, pues híjoles, pues todavía sería un bata super bata, ¿no? Entonces, esas características definen mucho a las personas y cómo es su calidad o estilo de vida o su predominancia. Eso es de verdad bien importante considerarlo. La predominancia va a ser, repito, como dice el tema de hasta arriba, en base a los atributos que tengan los elementos que me conforman.
Entonces, sí tiene mucho que ver definitivamente también los astros, ¿no? En este caso. Ok, voy a darle la palabra a Alejandra. Tiene que ser pregunta concreta para no perder el hilo de la presentación. Sí. Adelante. Sí, gracias, muy buen día. Nada más quería saber si esta grabación la vamos a tener porque es tanta información tan buena que la verdad no me lo voy a grabar todo. Claro que Sí, sí, Ale. Sí se tiene la grabación. sí se tiene Adelante. grabado. Ok, entonces, esta es una de las características que tiene este dosha. Ok, repito, los doshas no son otra cosa que fenotipos que le van a dar fuerza a mi existencia material. Ojo con esto. Ok, tienen que ver con mi cuerpo, pero no solamente con mi cuerpo, con todo lo que tengo que corresponde en mi cuerpo físico, en mi yo inferior. Entonces, obviamente sí tiene mucho también que ver con el yo medio y el yo superior, pero sobre todo impacta mucho en lo que es cómo interactúan los 5 elementos sobre mi materia, es decir, sobre mi cuerpo. Continuamos. Tenemos después el fenotipo o el dosha llamado Pitta. Pitta es una, ¿cómo decirlo? Es una estructura que de verdad es, ¿cómo llamarlo? Hasta cierto punto es líder por naturaleza. Es una estructura fuerte, no tan voluminosa o corpulenta como lo sería Kapha, pero es sólida, es un punto intermedio entre Vata y Kapha. Como sus elementos que lo rigen es el fuego y el agua, pues ¿qué hacemos nosotros cuando combinamos fuego y agua? Que son dos elementos opuestos, ¿no? Al final de cuentas, cuando nosotros juntamos estos dos elementos, pasa algo que nosotros llamamos como transformación. Literalmente el fuego tiene la capacidad de transformar. El fuego tiene esta parte, en el caso del agua, cuando se ocupa, pues lo hace vapor. Y el vapor, canalizado de una forma específica, pues puede mover toneladas de materia. Por ejemplo, lo vemos en las locomotoras, ¿no? ¿Sí me explicó? Las locomotoras, literalmente de la antigüedad, se movían por fuego y agua. Entonces, ese es el poder que tiene Pita. Pita, donde va Pita, transforma todo. Es decir, es líder por naturaleza, es alguien que no le gusta que le digan qué hacer. Son personas que se saben autosuficientes, se saben fuertes, se saben capaces. ¿Qué más tienen? Mm, Tienen características físicas, repito, muy bien definidas, corpulentas, pero definidas. En el caso de las mujeres, sus curvas son su torno corpulento es de figura femenina, es muy marcado, a diferencia de Bata. Bata es más recta, ¿ok? ¿Qué otra característica tiene? Tiene un sistema digestivo fabuloso cuando literalmente está en su centro, tiene una salud estable, ¿qué más hace? En fin, es que de verdad tiene muchas características muy buenas. Sin embargo, cuando se empieza a salir de su centro, Pita literal tiene un muy mal humor. Es decir, estos dos elementos que lo conforman generan en él condiciones donde el fuego predomina, literal se puede poner violento, se puede poner irascible, muy hiriente, intolerante, etcétera. Es decir, muy bilioso, de hecho. Es una de las características a nivel de humores que caracterizan a Pita. Es bilioso. Entonces, literalmente, cuando un Pita está empitado, literalmente, aléjense de un Pita, así cuando está empitado, porque no tiene razón. De hecho, se ciega. Como el fuego es luz, cuando literalmente se exacerban esas características del fuego, en lugar de poder ayudarle a ver, lo enceguece. Entonces, son personas que literalmente actúan por impulso sin ver las consecuencias de sus actos. Ya cuando se calma, cuando ya lo empitado se le quitó, ya se le bajó, ya el agua lo pone en equilibrio, entonces el hombre ya o la mujer son de las personas que dicen, ching, la regué, hijo, les voy a pedir disculpas o creo que me pasé, etcétera, ¿no? Pero ya actuó,
O sea, ya hizo algunas consecuencias. Uno de los problemas que tiene Pita a nivel de salud es que se puede exacerbar hacia los problemas metabólicos. ¿Ok? Él tiende a, si en su naturaleza primaria, él tiene la tendencia de tener capa también en una proporción alta, entonces va a tener la tendencia a sufrir de problemas de peso, ¿ok? O de obesidad, sobrepeso y los problemas metabólicos que esto conlleva. ¿Se va entendiendo esta parte? Entonces, son características que tienen que ver con estos doshas. ¿Hasta aquí alguna pregunta con referente a Pita y a Kapha? Digo, Vata. ¿No? Dice Perfecto. Ani Valeri, se enciende y quema todo a su alrededor. Jeje. Exacto, Y exacto. pita en calor y sin comer, aléjate y cuéntaselo a quien más Sí, confianza le tenga. sí, corre. Es más, o sea, es mejor decirle, ¿sabes qué? Un Pita, cuando está en esas condiciones, sabe de sus características, es mejor decirle, mira, ahorita no es el momento de hablar, déjame alejo, deja que se me pase y luego platicamos. Y si no, de verdad, aléjense de un Pita. Creo que muchos conocen a varios Pitas empitados. Entonces, aléjense de esa gente, por favor. Porque de verdad bueno, somos muy hirientes, somos groseros. O sea, tenemos el don, los Pita, de de meter la estaca donde más duele o poner el dedo en la llaga. O sea, de verdad no es una característica bonita, pero tiene las características positivas de liderar, de dirigir, de transformar. Donde llega un Pita, cambia todo se transforma. Y eso es inevitable, ¿eh? O sea, donde empieza, si llega a una empresa, empieza a ver la manera de transformarlo todo. Si llega a un lugar y no le gusta, empieza a transformarlo. Si le dan una herencia y la herencia se está cayendo, él en un año ya tiene transformado todo. O sea, todo lo transforma. Esa es la característica de Pita, ¿ok? O sea, es algo natural en él, se da. Y más, como decíamos, si sus atributos zodiacales son también con características similares, como por ejemplo un Capricornio, por ejemplo. Un Capricornio que es un empresario, le encanta hacer negocios, que le encanta hacer sistemas y todo. Un Pita, Capricornio, hace maravillas de una empresa. Entonces, cosas así, o sea, son características que le corresponden a cada uno de nosotros. Ahora, ¿dónde está el secreto de todo esto? ¿O de cuál es el fin práctico de todo esto? Bueno, pues simplemente identificar, conocerme quién soy yo, cuál es mi naturaleza primaria, y entonces trabajar o atender las partes que no he atendido. Porque lo hemos dicho en varias ocasiones en otras conferencias, que no hay nada más inmoral que ir en contra de tu naturaleza propia. Entonces, ¿por qué? Porque al final de cuentas, cuando tú no conoces tus características y tus capacidades y vives, supongamos un Pita que que lo quisieran adaptar como a un Kapha, híjole, lo matan. Ahorita vamos a ver por qué, a qué se refiere esto. ¿Qué es un Kapha? Bueno, un Kapha obviamente lo conforma o lo predomina el elemento agua y el elemento tierra. Literalmente, estos dos elementos, si nosotros los juntamos, pues vamos a tener algo que conocemos como barro o como lodo, ¿cierto? Bueno, literalmente eso pasa en el fenotipo de Kapha. Es un ser, es un pan de Dios el Kapha en un centro. O sea, literalmente es muy leal, muy estable, muy amigable, muy carismático, muy simpático. ¿Qué más tiene Kapha? Tiene una fortaleza y una estructura física Ya y lo sé. emocional impresionante. ¿Qué más hace Kapha? Kapha también tiene la capacidad de, obviamente, de dar esa estabilidad en los estados, por ejemplo, de Vata, con Vata que es muy inestable, que se puede volar. Cuando trabajamos las características de Kapha en una persona con cualidades Vata, lo podemos meter en su centro, ¿no? Una de las deficiencias que tiene Kapha es que es muy apegado, como es muy estable, es muy apegado a las cosas materiales. Si se dan cuenta, es el dosha más denso, o sea, es el más pesado en todos los aspectos. Entonces, literalmente lo que es este fenotipo tiene sus partes buenas, pero también sus partes que no le gusta cambiar, no le gusta este,
transformarse a sí mismo a veces, etcétera. O sea, hay ciertas cosas que cuando no está bien centrado o no está bien equilibrado, pues tiende a tener otros problemas. Por ejemplo, cuando su alimentación o su estilo de vida contribuyen más a que la estabilidad se exacerbe o esta parte de densidad de agua-tierra se exacerbe, por ejemplo, los carbohidratos para él son, son veneno, no le ayudan, le fortalecen demasiado sus atributos de sus elementos y esto obviamente lo va a llevar a un grado más extremo. Y hoy, en lugar de ser corpulento, sí puede llegar a tener o a desarrollar obesidad en este tipo de casos. Y entonces, obviamente, se hace todavía más que estable, se hace inmóvil, se empieza a desarrollar otro tipo de enfermedades. Un capa para que desarrolle problemas de osteoporosis es casi imposible. O sea, no digo que no lo haya, pero no es la regla, porque su densidad ósea es muy fuerte, porque lo mismo decimos, es una persona que está muy estable. Entonces, todos nosotros, al final de cuentas, tenemos estas características, estas cualidades. A veces yo puedo tener más predominancia de bata, a veces más de pita y a veces más de capa. Sin embargo, aquí el secreto está, y es donde, por eso utilizamos el Gili para ello, es cuál es mi predominancia natural, cuál es la primaria, cuál es mi naturaleza primaria, cómo nací yo, eso es lo que a mí me va a ayudar a determinar cuál debe ser mi línea o mi estado más predominante durante mi vida. Porque, repito, cuando yo me salgo de esa predominancia, entonces empiezo a generar condiciones que no van con relación a mi naturaleza primaria, aunque tenga yo todos los elementos. ¿Se comprende esta parte hasta aquí? O más o menos. ¿Sí? Hay dos preguntas. La primera, ¿qué enfermedades van relacionadas con PITA y qué enfermedades con CAPA? Ahorita las vemos esas. La siguiente pregunta es Giselle. Hace un mes tuve COVID y me salieron Power of Three. Me llamó la atención que siempre me salía CAPA con porcentajes altos y también SAPER protocolo. Excelente. Sí, a mí también me pasó por eso, por andarme pasando de pita a capa. Y ahorita les explico por qué. Porque mi naturaleza, en este caso, yo nací como capa, digo, perdón, como pita. Esa es mi naturaleza primaria. Cuando yo me desatiendo, tanto en mis alimentos, en mi estilo de actividad física, en mis horarios de sueño, etcétera, entonces me empiezo a hinchar. Literalmente me empiezo a hacer más denso. Y lo veo literalmente en mis procesos digestivos. Empiezo a tener colitis, empiezo a tener estreñimiento, empiezo a tener malestares digestivos, acidez, etcétera. Esta condición de energética, literalmente de hincharme, sin todavía llegar a un estado de capa como tal, ya me da predominancia a que se den en el cuerpo las condiciones necesarias para que se desarrollen ciertos microorganismos. Ejemplo, si yo estoy fuera de mi estado y estoy más acidificado y más inflamado, entonces estoy con un pH ácido. Y ahí los microorganismos que se dan pues con mayor predominancia pueden ser bacterias o incluso virus. ¿Okay? Entonces se generan las condiciones para que cualquier microorganismo pueda alojarse y hacer de ahí entonces un terreno idóneo de cultivo. ¿Me voy explicando? Entonces, pero por haberme salido de mi dosha. O sea, lo que yo tengo que cuidar es cómo está mi dosha. Ya con tantito que me salga, pues obviamente las consecuencias las voy a pagar. Hay factores que también contribuyen, por ejemplo, la edad y las enfermedades que uno ya ha desarrollado durante algún tiempo de alguna forma crónica. Entonces, todo eso también contribuye a que ciertas condiciones de salud se desarrollen bajo ciertas condiciones que no son de mi genotipo, digo, de mi fenotipo o de mi dosha nativo. ¿Sí me explico? Entonces, es ahí donde se empiezan a desarrollar las enfermedades por haberme salido de mi centro. Ahora, recuerden que los elementos tienen características muy específicas. Por ejemplo, ¿qué características tiene el fuego? Pues es caliente, es transformador, es inestable,
¿Qué más tiene el fuego? Tiene la característica de que ilumina, etcétera. Esas cualidades, más cuando están en su equilibrio, el fuego hace maravillas, pero cuando el fuego está fuera de, hace destrozos. El agua igual. El agua es fría, es densa, se acopla. ¿Qué más hace el agua? Pues bueno, en fin, tiene ciertas características que también cuando predominan alguna de ellas dentro de mis doshas, entonces van a dar condiciones no solamente en el aspecto físico, sino también mental. Me van a poner o me van a predisponer a que yo tenga una cierta tendencia a interpretar las situaciones externas y tener una respuesta en base a eso. Entonces, cuando nosotros estamos, por ejemplo, en el caso mío, si estoy demasiado activo, demasiado activo y estoy exacerbando esto, obviamente esto, el agua tarde o temprano también va a tratar de equilibrar ese exceso, ¿ok? Pero si yo desatiendo o permito que ciertas cosas, como por ejemplo las cosas que corresponden a las cualidades de la tierra, las introduzco en mi cuerpo, como en este caso los carbohidratos, si yo consumo más carbohidratos, junto con las características que ya platicábamos, y empiezo a desarrollar más capa, entonces las condiciones de salud se van a dar más con tendencia a enfermarme con esas características que afectarían a un cuerpo capa. No sé si me expliqué, más o menos. ¿Sí? Sí, hay una pregunta de Cristina Jasso. ¿Cómo saber con qué fenotipo naces desde el nacimiento? Bueno, es que realmente es cómo eras, ¿no? Desde chiquito. O sea, si naciste siempre regordete y siempre fuiste fuerte y siempre tuviste una altura más alta de la normal, tu estructura fue más fuerte, más resistente, pues bueno, obviamente ahí entrarías como capa. Pero si fuiste un niño o una niña muy, pues muy flaquita, muy delicada, que siempre se torcía, era muy distraída, siempre se golpeaba y cosas así, pues es más bata. Y si era un niño hiperactivo, un niño normal, me refiero a la media, corporalmente hablando, ¿qué más? Enojón, berrinchudo, etcétera, pues es más pita. O sea, son características que nos definen. Más o menos para darnos una idea, ¿se acuerdan de la película del Hobbit? ¿Sí? Bueno, no el Hobbit, ¿cómo se llama este? El Señor de los Anillos, donde sale literalmente el gordito que ayudaba a Bonson, ¿no? Pues se llamaba el que llevaba el anillo. Bueno, pues hagan de cuenta que ahí tenemos los tres fenotipos. Entre lo que era el flaquito que estaba escondido, que siempre estaba medio bipolar, medio loco, que tenía diálogos internos, bla, bla, bla. Bueno, eso le correspondería a Bata. El que llevaba el anillo, que no recuerdo su nombre, Bonson, algo así, era Pita. Y el gordito que lo ayudaba a su amigo, que era muy leal, que siempre estaba ahí con él, que le aguantaba todo y que lo quería mucho y que tenía mucha fuerza y que cuando requería de apoyo, pues él sacaba la casta, pues era de elemento capa. Bueno, más o menos algo así más o menos. Entonces, ¿cómo podemos verlo? Pues más o menos analicen cómo fueron ustedes de niños. Entonces, cuál era su estructura predominante y cómo están ahora. Si yo era bata y ahora estoy como capa, entonces ya no estoy dentro de lo que es mi centro. Decidí o tomé un estilo de vida, obviamente, que me llevó a desarrollar ciertos padecimientos, los cuales ahorita vamos a ver. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí, entonces dice Aurea. Dice, es decir, todos podemos ser capa, pita y bata en diferentes procesos de nuestra vida. Correcto. Pero aquí lo importante está en que, recuérdenme, bueno, me voy a regresar un poquito. Perdón, aquí está. En esta parte, o sea, yo voy a nacer siempre con algunas proporciones de cada uno de los diferentes doshas, ¿ok? Pero el que me debe predominar es con el que yo nací con mi naturaleza primaria. Entonces, cuando ya yo me salgo de eso, entonces empiezo a desarrollar las enfermedades corporalmente o físicamente que no me corresponden a mí por haberme salido de lo que es mi centro. Esta parte, bueno, tratamos de ejemplificarlo aquí con esta línea verde, ¿no? Si yo estoy bien centrado y mis elementos están bien, puedo jugar con los diferentes roles. Ahora, por ejemplo, hay momentos en la vida en los que obviamente por
procesos biológicos y fisiológicos normales o de supervivencia, voy a cambiar mi estructura. Por ejemplo, una mujer embarazada, si era bata, a lo mejor deja de ser bata y pasa a pita, ¿ok? Pero si es bata y pasa a capa, en el embarazo la va a sufrir. ¿Me explico? Son de esos embarazos complicados. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, yo tenía, como bata, tenía muy poquita predominancia a desarrollarla. Pero si mi estilo de vida, si mi forma de alimentación, mis hábitos cotidianos no están en la proporción de lo que debe llevar un bata, entonces, y adopto los de capa, obviamente, aunque yo tenga poquito, lo voy a desarrollar. ¿Me explico? Entonces, y esto va a sacarme de mi centro de una forma espectacular. Es decir, estos elementos, la fuerza y las características de esos elementos me van a llevar a que yo desarrolle enfermedades a nivel corporal o físicas o fisiológicas que no me corresponden, que ni siquiera podrían estar en mi genotipo, ¿sí? O en mi campo genealógico. Entonces, bueno, es que en tu familia había cáncer. No, pues nunca hubo cáncer en mi familia, nadie sufrió cáncer. ¿Y tú por qué sí? Pues porque obviamente te saliste de tu naturaleza primaria. ¿Sí me expliqué? O la diabetes o otro tipo de enfermedades, ¿no? ¿Alguna otra ¿A pregunta, qué Jenny? te refieres cuando está en capa que dice por hincharte? ¿Te refieres a retención de líquidos o no necesariamente? Sí, o sea, bueno, obviamente, pero a ver, no es que no entendí, perdón. Si hay una pregunta que dice, ¿por hincharte te refieres a retención de líquidos? Hace rato te No, comentaste. no necesariamente. O sea, si yo puedo ser pita, por ejemplo. El pita, cuando se exacerba en su elemento fuego, obviamente el elemento agua va a querer dar un equilibrio, ¿ok? En ese proceso de equilibrio, lo que puede llegar a hacer es que yo me empiece a inflamar, ¿ok? O edematizar, porque el cuerpo en sí mismo, para dar un equilibrio y bajarle al fuego, va a acumular más elemento agua. Esto también pasa en la medicina china. Ejemplo, si una persona que es muy irascible, una persona que es, como dijimos, muy pita, que puede ser muy reactiva, muy ya exacerbada, ya en un plan no equilibrado, esta persona puede llegar a hacerse muy irascible y enojona. Eso va a hacer que la energía yang o la energía este, masculina se exacerbe. ¿Ok? Se acumule de más y esto puede generar problemas a nivel cardiovascular. A nivel hablando un poquito de la medicina china, combinando las dos medicinas, por respuesta energética, el cuerpo va a empezar a acumular agua. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, la circulación se va a ver afectada porque el elemento fuego va a estar activando el corazón y la circulación más activa de lo normal. Y esto a la larga genera problemas de manejo de lo que son los líquidos del cuerpo. Y repito, como hay mucho calor en el cuerpo de la persona, literalmente esta persona suda muchísimo, puede llegar a empezarse a edematizar y a hincharse por problemas tanto hepáticos como cardiovasculares, porque el cuerpo va a empezar a tratar de refrescar de una u otra forma en forma de defensa o contrarrestar este exceso de energía de fuego. No sé si me expliqué, más o menos. Bueno, aquí hay otra. Dice, es decir, podemos ser un dosha y luego a través del gimnasio cambiarlo. Sí, definitivamente sí. O sea, eso es lo interesante. Yo puedo cambiarlo. Sin embargo, hay que considerar cuál fue mi naturaleza primaria. ¿Por qué insisto mucho en la naturaleza primaria? Porque la naturaleza primaria está determinada por los procesos evolutivos en los que yo he ido desarrollándome a través de diferentes existencias o diferentes vidas. ¿Me explico? Entonces, esa es la parte que yo tengo que empezar a aprender y hacer la transformación. Si yo nací como bata, pero el bata ya no está haciendo algo bueno para mí y quiero ser pita, entonces debo trabajar como tal y hacer esa transformación. Pero recuerden que los doshas se van a adaptar
específicamente a los procesos mentales, ¿ok? O sea, esta parte sí puedo transformarlo como proceso evolutivo, pero si yo lo hago, por ejemplo, supongamos que soy capa y quiero ser pita y me meto a un quirófano para que me hagan un bypass gástrico o me hagan una transformación a nivel quirúrgico, pues ya no fue un proceso, fue trampa. Entonces, tarde o temprano vas a regresar a ser capa otra vez. ¿Sí me expliqué? Entonces, esos son procesos mentales porque son fenotipos, son fuerzas que me van a estar empujando hacia donde tengo que ir evolucionando. Entonces, el problema está en cuando yo, por ejemplo, si soy bata, como bata a lo mejor no sudo nada, porque al final de cuentas estoy seco, ¿ok? Sin embargo, pita suda cantidad. Pita suda todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo está sudando. Tantito esfuerzo y ya está escurriendo agua, ¿no? Porque es parte de su estructura. En el caso de bata, bata es muy frío, o sea, si lo tocamos, es sumamente frío, siempre tiene las manos frías. Un pita no, un pita y un capa, más bien el pita siempre va a tener las manos calientes, siempre. Entonces, su temperatura basal, corporal, va a estar siempre cálida. En el caso de capa, no necesariamente va a estar sudando, pero va a sudar frío, a diferencia de bata. Bata simplemente no suda. Y cosas así, o sea, son características que me van definiendo cómo estoy conformado. Y repito, esto es muy importante saber para saber dónde estoy parado, qué características de cada uno de ellos, tanto en lo positivo como en lo negativo, me están predominando y qué es lo que quiero transformar para llevar a mi proceso evolutivo. ¿Ok? María Esther comenta, mi cuerpo es tipo bata, pero mi personalidad siempre ha sido últimamente mi cuerpo se está haciendo capa. ¿Eso puede suceder? Sí, sí puede pasar. ¿Ok? Sí, sí puede pasar, pero siempre y cuando sea una transformación, repito, evolutiva, eso es, eso es lo óptimo. Y de hecho, esa es la intención de este programa de Poder de Tres, que me ayude a encontrar el equilibrio en donde yo tengo que empezar a trabajar. Ahorita vamos a hablar un poquito al respecto, pero no necesariamente es algo malo. ¿Ok? Adelante. Ok, continuamos. Bueno, esto ya lo vimos. Ya vimos las características. Fíjense, recuerden esta parte. Bata es movimiento. O sea, es una persona que siempre va a estar en movimiento. Pita es transformación y capa es estabilidad. Bueno, ¿qué pasa cuando nosotros, como bata, de repente tengo más o desarrollo más algo de pita o quiero transformarme en pita? Bueno, esto se vale, esto es válido. Cuando ya mi proceso evolutivo me lo exige, porque a lo mejor yo soy demasiado flaco, demasiado endeble, demasiado distraído, como la movilidad o el movimiento es lo que me domina, pero yo ya quiero hacer algo más estable, quiero a lo mejor fundamentar un negocio, una empresa o quedarme en una ciudad, qué sé yo, o sea, quitar un poquito de bata para ser más pita y ya transformarme a mí mismo y a lo que me rodea, puedo hacerlo, pero es un proceso mental, ¿ok? Entonces, cuando yo llevo este proceso, puedo desarrollarlo. Sin embargo, también puedo llegar a ser capa, ¿ok? Ahí es donde tenemos que tener cuidado porque si de alguna manera yo no estoy bien enfocado con lo que quiero y me voy de repente del movimiento a la estabilidad total, entonces voy a empezar, o a la inactividad, puedo llegar a pasar por estos tres procesos y terminar como capa. Normalmente eso es lo que llega a pasar a veces con muchos de nosotros. Nos decían flacos, se burlaban de nosotros por estar todos ñangos y demás. Empezamos a meternos al gym, hacemos todo esto, pasamos por este proceso de pita y después de pita, de la estabilidad, pues llamémoslo, eh, estabilidad económica o estabilidad social o lo que ustedes quieran, llegamos y terminamos como capa. Entonces, vean, pasamos por esos tres procesos y esto desafortunadamente, como mi naturaleza primaria no era ser capa y estoy como capa actualmente, entonces voy a desarrollar las enfermedades que un capa puede desarrollar. Ven, porque no son mis enfermedades que me correspondan respecto a mi dosha. Puedo desarrollar no solamente sobrepeso, puedo desarrollar hipertensión, puedo desarrollar
problemas de lípidos, problemas de estreñimiento, bla, 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 bla. Y así me la llevo. ¿Se va entendiendo? ¿Ok? Bueno, luego, por ejemplo, tengo pita. Yo a lo mejor soy pita y de repente me pongo yo a hacer demasiado ejercicio. Quiero estar más delgado, quiero ser, no estoy contento con mi forma, quiero quitarme un poco de grasa de aquí, de allá y empiezo a llevar un estilo de vida totalmente diferente, una dieta totalmente diferente, etcétera. Y entonces empiezo a bajar de peso. Me transformo de pita ahora a bata. Esto tampoco es lo idóneo siempre. O sea, no necesariamente es algo bueno para un pita. Tal vez para un bata pasar a un pita sería algo favorable como proceso de evolución. Pero de pasar de pita a bata no es muy recomendable. ¿Por qué? Porque literalmente mi estructura ósea, mi estructura muscular, me va a pedir o me va a demandar la energía que mi sistema o que mi fenotipo me demanda para lo que yo estoy haciendo o para lo que yo vine a hacer en esta tierra. Entonces, cuando yo no tengo las capacidades corpulentas para hacerlo, posiblemente esto sea un aspecto desfavorable. Entonces, como ahorita está de moda estar súper delgado, súper flaco, sobre todo en las modelos de televisión y del cine, etcétera, pues muchas jóvenes están de pasar de ser de ser pita, se transforman a un bata y traen problemas de salud posteriormente. Obviamente esto puede generarles depresión. ¿Ok? Por ejemplo, un bata, una de sus características es que como es muy volátil, como está siempre en el éter, está desconectado, tiende a ser depresivo. ¿Okay? Entonces, si yo como pita, que no tenía esas tendencias, de repente dentro de este esquema o dentro de este fenotipo, entonces puedo llegar a tener problemas emocionales. ¿Okay? O simplemente, si me descuido, si no llevo un estilo de vida que me permita mantenerme como pita, entonces puedo desarrollar unas características de bata. ¿Okay? Digo, de capa, perdón. Y posteriormente, si yo soy capa, si yo soy de este tipo de estructura, y no estoy yo a lo mejor con las condiciones que a mí me gustaría, corporalmente hablando, yo puedo transformarme en pita, todavía esta transformación pudiera llegar a ser algo favorable. Repito, como transformación consciente, ¿ok? Como lo que lleva el proceso de ser. O mi estado de salud, en alguna situación, por las emociones que yo pueda llevar a manejar, me exigen ya que yo baje un poquito o cambie mi estructura de capa y le baje a pita, eso es viable. Pero si soy capa y de ahí me voy, me descuido y me hago todavía un super capa, ¿okay? Entonces ya estaríamos hablando de una obesidad mórbida. ¿Por qué no pusimos aquí lo que sería bata? Bueno, porque obviamente para que un capa pase a ser un bata tiene que llevar toda una transformación muy agresiva, que no sería de una manera muy natural. No digo que no pueda existir, podría llegar a ser, pero normalmente es por la transformación de cirugías. Entonces, una persona con esta estructura llegar a ser literalmente una estructura bata, no es muy viable, no es saludable, ni incluso para capa. Entonces, no sería lo óptimo. Lo que hay que cuidar en el caso de capa, o es que se mantenga dentro de su estructura, dentro de lo que para él es saludable. Cuando ya no está dentro de esos parámetros saludables, entonces podemos ver la manera de transformarnos a pita, pero tener cuidado de nunca exacerbarnos de nuestro estado de lo que sería capa. ¿Se va comprendiendo esta parte? Bueno, ¿cómo nos... sí, dime. Una pregunta es, ¿qué alimentos especiales, hay alimentos especiales para cada dosha? Sí, de hecho sí, por ejemplo, un bata que es delgado, a él denle carbohidratos porque siempre tiene frío, ¿ok? Siempre está friolento, entonces él quiere comer, y de hecho el bata es como los pajaritos, ¿no? Comen poquito y a cada ratito, y dicen que no comen bien, lo que pasa, a veces pueden llegar a comer más que un pita, entonces, o que un capa, porque están a cada ratito, a cada ratito, y nunca tienen hambre porque están come y come y come y come. ¿Me explico? Entonces, y normalmente, si se dan cuenta, comen muchos carbohidratos. O sea, su preferencia por alimento es carbohidratos.
¿Qué no le cae bien a un pita? Digo, perdón, a un bata. Lo que no le cae bien es literalmente lo que es la temporada de frío, de viento. El otoño y el invierno para ellos no la pasan nada bien. Entonces, por ejemplo, un bata debe estar consciente cuál es su naturaleza, que es que si ya se acerca literalmente lo que es el otoño y el invierno, debe prepararse consumiendo un poco más de calorías para que pueda afrontar adecuadamente los golpes de viento y de frialdad, ¿ok? Que eso sí le podrían afectar. ¿Qué si le gusta a él? Pues le gusta la temporada de calor, le gusta lo que es la playa, le gusta andar activo, etcétera. Entonces, la alimentación y estilo de vida sí debe ser adecuada para cada uno de nosotros en base a nuestra estructura, ¿ok? Pero repito, la estructura que realmente sea la saludable para nosotros. Si yo, repito, si nací como bata, pero en mi proceso evolutivo de esta vida actual ya veo necesario transformarme a pita, debo hacer los cambios necesarios, tanto mentales como en estilo de vida, para vivir como un pita y adoptarlo y desarrollarme como un pita, ¿ok? Entonces, en el caso del pita, pues obviamente lo que a él no le encanta es el calor y la humedad. Por ejemplo, a un pita el verano, híjoles, es de lo peor porque literalmente está, si de por sí suda y de por sí está caliente, en lo que es el verano y lo que es la canícula, pues son temporadas que lo ponen hasta de malas, lo exacerban. Esos los elementos que lo conforman, que es calor, humedad, pues lo ponen en todo en su auge. ¿Me explico? Entonces, a veces en lugar de ser algo favorable, es algo incómodo. ¿Dónde lo disfruta mejor él? Pues el otoño, ya empieza a sentirse más fresco. Incluso otoño, invierno y primavera son las temporadas idóneas para pita. Y así, o sea, vamos deseleccionando cuáles son las características de cada uno y el estilo de vida que cada uno debe llevar para tener un estado, pues, de bienestar o de salud en lo que cabe equilibrada. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, Jenny? Dice, creo que lo mejor es aceptar el genotipo o fenotipo con que uno nace y aprovechar las características que uno tenga de los otros doshas. Creo que esto no limita lo que uno puede hacer, solo define tu firma en lo que haces. Sí, sí, hasta que tu nivel evolutivo te lo exija, ¿no? Pero si tú eres delgado, eres un bata y así eres feliz, adelante. O si eres un capa y así eres feliz, adelante. Pero si ya tu nivel evolutivo te está diciendo, no va por ahí, tenemos que transformarnos o regresar a lo que realmente éramos, entonces eso sí tenemos que cuidarlo. ¿Cuál es la comida de un pita? No sé si es una pregunta muy De un pita, más proteína, ¿ok? Más proteína, también grasa, puede ser, poco carbohidrato, pero sí, no debe sustituirlo, ¿ok? Pero debe ser una proporción más de proteínas, ¿ok? Ok. Preguntan, y creo que esto está relacionado. En Gili te puede decir qué dosha eres. Más bien, Gili trabaja de esta forma, veámoslo de esta forma. El programa de Poder de 3 está diseñado como un protocolo para 9 semanas, ¿ok? Como dice esta parte aquí. Dice, estos 3 protocolos de programa se apoyan y mejoran mutuamente creando una fuerte sinergia bioenergética. Crean una sinergia o estructura de 3 durante 3 semanas, 3 por 3 igual a 9. Aplicar cada grupo una vez a la semana durante 9 semanas mínimo, sería lo idóneo. Esto armonizará todos los aspectos del sistema bioenergético. ¿Qué quiere decir esto? Miren, los programas del poder de 3 básicos son, obviamente, lo que es el conflicto de balance, de soporte de defensa y flora digestiva amigable, ¿no? Bueno, si yo estos me los pongo durante una semana, como dice aquí, para hacer un ciclo de 9 semanas, un ciclo de 3 cada semana, voy a estar estimulando que los doshas empiecen a equilibrarse y entonces voy a poder desarrollar o estimular que mi energía nativa, que mi estructura nativa o primaria empiece a aflorar. Si de repente yo era pita y estoy en capa, puedo empezar a regresar a ser pita, ¿ok? O si yo como bata necesito de las
capacidades o energías que tienen los otros elementos para estar en armonía, el programa de poder de 3 de Healy me va a ayudar. Bien, esta parte del conflicto de balance, obviamente creo que el nombre lo explica todo. O sea, cuando yo tengo literalmente ya un conflicto porque mi estado de salud, mi estado corporal, no va en armonía con lo que yo soy, este programa me ayuda a regresar o a establecer los elementos que me conformaban de manera nativa para que yo estuviera en un nivel bioenergético más estable. ¿Se comprende esta parte? O sea, este programa me ayuda mucho para eso. Luego, el del soporte de defensa. Cuando nosotros estamos dentro de fuera de nuestro dosha y estamos siendo o hemos desarrollado las condiciones corporales, energéticas, para que se desarrollen ciertos padecimientos, el programa tanto de soporte de defensa como el de SAPER Protocol me ayuda mucho a eliminar los microorganismos y parásitos que pudieran estarse desarrollando dentro de. Por ejemplo, si yo soy pita y empiezo a desarrollar, como decíamos hace rato, yo empiezo a desarrollar características kappa y esas características kappa van aunadas a un proceso de más desarrollo de un pH ácido, esto da condiciones para que incluso los microorganismos, entre ellos los parásitos, se desarrollen. Bueno, pues este tipo de situaciones, este tipo de programas me ayudan a combatir esa condición para que no se exacerbe este problema. Porque recuerden que tanto en el caso del sobrepeso y la obesidad, hay microorganismos que están involucrados, no solamente a nivel parasitario, sino también a nivel bacteriológico y también de hongos. La Candida albicans es uno de los hongos que también contribuyen a que mi dosha, que si era pita, se exacerbe y se vaya a capa. ¿Ok? Y entonces yo ya empiezo a desarrollar los problemas, y no solamente de capa, sino literalmente de un problema metabólico en general. Entonces, el programa de flora amistosa o de todo lo que es la flora digestiva me ayuda muchísimo, sobre todo, por ejemplo, a los procesos de lo que es capa y bata. O si yo como pita no tengo esa digestión adecuada, me ayuda a restablecerla. Recuerden que bata va a sufrir mucho de lo que son sus heces, son secas. O sea, casi de hecho, casi no va al baño. O sea, dice, no, pues es que no voy al baño más que cada tercer día, no tengo necesidad. Curiosamente, y a veces no es bueno, ¿y dónde metes todo lo que te comes, no? Bueno, no es tanto eso, sino que su flora digestiva no es la óptima. O en el caso de capa, como es muy denso, cuando ya se está saliendo de su centro, tiende a ser estreñido, tiende a tener colitis. Entonces, ese programa ayuda mucho a equilibrar esos problemas. Luego dice ahí Classical Physical, es decir, trabaja todo lo que es el aspecto físico y energético, tanto el Classical Physical como el energético, nos puede mucho ayudar a restablecer esta parte de la estructura nativa. Y cuando estamos hablando de capa, pita y bata, los programas de abajo nos permiten mucho a fortalecer esta parte en donde nos estamos saliendo de balance. Recuerden que todos tenemos capa, todos tenemos pita y todos tenemos bata. Cuando ya me estoy saliendo de mi centro, puedo estar desarrollando una y otra. Cuando yo me pongo estos protocolos, la idea de este sistema, de este programa, es que me vuelva a centrar en lo que es mi estructura natural. Sirve mucho para tratar problemas metabólicos, problemas fisiológicos, problemas de peso, etcétera. No sé si alguien de aquí ya la ha usado para este tipo de situaciones, pero hay bastantes testimonios al respecto de que tan solo el poder de 3 ayuda muchísimo en los problemas fisiológicos y metabólicos. Por eso es que Healy desarrolló este tipo de sistemas o de programas para ayudarnos en el campo de mantener un equilibrio dentro de lo que son mis 3 doshas, pero sobre todo en el que me compete de manera natural, en el que yo soy. No sé si hasta aquí quedó alguna duda o quedó claro qué es lo que hace el protocolo de el poder de Marley 3. Cantero comentó, dice, este protocolo de 9 semanas ya lo hice y lo terminé hace un mes. Le voy a dar el micrófono, ya que pregunta que si lo puede repetir, pero que nos dé su testimonio de cómo le fue. Marley Cantero. No te encuentro, Marley, si me ayudas con tu mano.
Aquí. Ya, ¿verdad? Hola, buenos días a todos. Hola, ¿qué tal, Pati? Fíjate, Edgar y también Gina, que pues dentro de mí empecé a sentir algunos cambios y no sabía exactamente por qué era. Y ahorita con todo lo que tú me estás diciendo, yo creo que pues entre naturaleza he de haber sido Vata, ¿sí? Casi estoy segura. Alguna época a lo mejor me hice Pita y regresé Vata, ¿sí? Durante pues toda mi vida. Y ahorita me quiero volver Kapha. Y entonces dentro de mí hay como muchísimos cambios que no estoy cómoda. ¿Por qué te Y quieres ser justo, capa? ¿mandé? ¿Por qué te quieres ser capa? No, pues no me quería hacer Kapha. Yo creo que Ah, fueron cuestiones de la vida. ok, es que Pero entendí que ahorita, te querías ser capa. exacto, pero ahorita con lo que tú me dices, es decir, yo siempre estoy en movimiento, estoy haciendo cosas de transformación, estoy ideándome cosas nuevas y yo ya quería encontrar como esa estabilidad y ya ni hacer nada, ¿sí me explicó? Ah, Pero ok. yo no estaba contenta conmigo, ¿no? Incluso mi cuerpo cambió y todo. Y pues hice este protocolo, como les digo, hace como mes y medio más o menos y ya empecé a volver a hacer cosas, ¿sí? Empecé, por eso ya me metí contigo a los cursos, porque así siempre he sido, ¿no? Y estoy ayudando a la gente, estoy volviendo a ir al consultorio, como muchísimas cosas, ¿no? Cosa que ya no había querido volver a hacer. Entonces, Ok. como que esto que dices me queda muy claro. Solamente ahora, por ejemplo, ¿será conveniente que lo vuelva a hacer como para volver a estabilizar o, o no? Yo, mira, de entrada, pues ya te diste cuenta, ¿no? Ya tuvo el Sí, efecto de identificar en ti qué tipo de vida es la que realmente te gusta, cuál es tu naturaleza. sí. Entonces, yo sí lo haría nuevamente para fortalecer y afianzar esta parte que quieres trabajar de bata. ¿Se me Ok, explicó? Pues yo sí lo haría. ok, Recuerde que este programa, más que para trabajar enfermedades, trabaja sobre la estructura de nosotros. O sea, sí me ayuda mucho a trabajar los padecimientos, obviamente, porque me regresa a mi centro. Entonces, regresando a mi centro, el desarrollo de algunos problemas se componen automáticamente. Por eso de repente podemos decir, es que mi presión arterial se me desapareció de la noche a la mañana porque regresé a mi estructura o ya mi diabetes está controlada. O sea, no es que haya un protocolo como tal, desde mi punto de vista, es que cada persona llevó su propio proceso en base a su naturaleza. Y eso es sí, lo idóneo. Ok, perfecto, sí. María. Me Ok, encantó. Muchísimas gracias. gracias a ti. ¿Está apagado tu micrófono, Gina? Pregunta Mark, ¿son los 3 el mismo día por semana? No. Dice aquí, dice, diseñado para un protocolo de 9 semanas para obtener mejores resultados. Estos 3 grupos de programas se programan y mejoran mutuamente cuando creando una fuerte sinérgica una fuerte sinergia bioenergética. Se crean una sinergia o estructura de 3 durante 3 semanas. Es decir, me pongo el protocolo de 3 semanas, los primeros, luego los otros 3 semanas, o los otros 3 semanas. Puede ser así, o voy alternando los 3 una semana, los otros una semana, y hasta completar el ciclo de 9 semanas. O sea, yo en lo personal, cuando yo ya lo empecé a utilizar, ahorita no tengo mi Gili, pero cuando lo hice, me gustó muchísimo el resultado del protocolo nada más me alcanzó a ponerme los primeros 3 una semana, los siguientes una semana y los siguientes otra semana. Hasta ahí me sentí súper bien, con muchísima energía. Entonces, ahora que tengo otra vez nuevamente Vigili, voy a volver a repetir esta parte. La verdad es que sí funciona. Te repite, te revuelve la energía. Y ahorita que ando bajón de energía, pues con más razón. ¿Vale? Dice Lucy Márquez, ¿muchos zapper desequilibra la flora? La respuesta fue, cualquier programa que ya no te parezca en Gili y lo estés continuamente colocando, si ya no te aparece o está a rangos muy bajitos, pues coloca otro. ¿O qué Sí, opina usted, doctor? no, sí estoy de acuerdo, pero fíjate que el Zapper como tal tiene algo bien especial. El Zapper, esta técnica del Zapper la desarrolló la doctora Hilda Clark como en sus inicios. Ella desarrolló
Ella fue una persona que murió hace algunos pocos años, como 5 años, 4 años, no recuerdo. Tuve el privilegio de conocerla. Y era una mujer sobreviviente del cáncer, precisamente porque se aplicó con esta técnica del zapper. Ella utilizó el zapper para literalmente anular todo lo que son las toxinas de los alimentos, ¿ok? Con eso los anulaba. Ayudaba mucho a eliminar los parásitos y también los microorganismos en general. Es decir, es una técnica que no podemos llamar microbiana exclusivamente o antibiótica como tal, como serían las frecuencias RAIF. Es muy diferente. De hecho, las técnicas de la doctora Hilda Clark o Zapper no entran dentro de lo que son las frecuencias RAIF, son diferentes. Porque al final de cuentas, la técnica que ella desarrolló con el Zapper fue para eliminar todo lo que pudiera ser dañino para el cuerpo humano. Repito, tanto toxinas, metales pesados, parásitos y microorganismos. Todo a la par. Es como una técnica muy única de ella, ¿no? Y la verdad es que hacerlo al menos en la técnica del Zapper una vez al mes sería obligado para cada uno de nosotros y lo tenemos. Independientemente que usemos el protocolo del poder de 3. Nada más como desintoxicante general y darnos un soporte de todo, aunado con, por ejemplo, con lo que es el de Pure o el de aplicación primera, segunda y tercera, hombre, pues olvídense. Con eso ya tenemos más que suficiente para Esa iba a ser mantener. mi pregunta. Esa iba a ser mi pregunta. Todas las ediciones tienen Gold Cycle, que tú le dices que es la piedra angular de Gil, ¿sí? Sí, Si no tuvieras el poder del Gold Cycle, ¿te irías al poder de 3? sí, sí, francamente sí. ¿Qué puedes hacer tú cuando inicias con Gili, tu protocolo del Gold Cycle, y luego pasarte al poder de 3 para poder llevar un mejor equilibrio, bienestar integral? Sí, de hecho, mira, la ventaja y ya lo vimos en el de Gold Cycle, como Gold Cycle se maneja con las 144,000 frecuencias que se manejan al nivel de todo el sistema nervioso central y al nivel de chakras, híjoles, eso nos pone así como en centro, ¿no? Nos obliga o sí a estar en centro. Pero ya cuando yo quiero transformar mi estructura física y dentro de esa transformación, porque ya al usar Healy va a empezar una transformación psicológica y mental, entonces esto me va a ayudar mucho otra vez a ponerme en el centro o en lo que debería ser mi naturaleza. Como medicina preventiva esto es, wow, fabuloso. ¿Qué dice Fabi Marcano? ¿Se puede usar los programas del Poder 3 sin hacer el protocolo de 9 semanas? Por ejemplo, ¿se puede combinar estos programas con otros que no son del Poder de 3? Sí, mira, el poder de 3, tan solo el mismo nombre lo dice, ¿no? El número 3 tiene un poder impresionante. O sea, recuerden que todo está dividido en 3. O sea, nosotros somos una triada. Cuando nosotros lo multiplicamos o lo potenciamos literalmente al cuadrado, lo llevamos 3 por 3, 9, literal, estamos hablando de un ciclo de tiempo en el que el 9 tiene también su razón de ser. O sea, dentro, por ejemplo, de la estructura, eh, ¿cómo se llama esta cultura? Se me fue ahorita el nombre. Ay, es musulmana, se me fue ahorita el nombre, pero es de allá de Arabia. Esta parte, el 9 tiene un valor muy, muy importante porque el 9 representa la culminación de algo. Por ejemplo, por eso nosotros tenemos 9 meses de gestación. Ya cuando nosotros alcanzamos ese nivel 9, llegamos a un nivel de iluminación, de culminación. Es un proceso evolutivo, que el cual yo estoy consciente. Entonces, si yo lo llevo así, con esa intención, pues obviamente va a tener todavía un efecto más eficaz dentro de lo que es mi transformación física y mental. Rosa Curiel, ella es Géminis, es elemento aire y quiere saber qué dosha es. Géminis, bueno, es que ahí tendríamos que ver su estructura, ¿no? Si eres Géminis de entrada y luego eres aire, pues eres muy buena para la comunicación, demasiado buena. Te gusta llamar la atención y eso es bueno, ¿no? Pero no sé qué estructura seas, a lo mejor puede ser capa, ¿no? Entonces no lo sé.
tendríamos que ver cuál es tu estructura. Ok. Entonces, la que es muy buena para eso es la doctora Zenet. Muy, muy buena. También estudié astrología, sí. Sí, ya sé. O sea, pues obvio, se va sumando como dijo el doctor, ¿verdad? Por ejemplo, yo me di cuenta perfecto que soy capa, pero me quiero disfrazar de pita, ¿ok? Ok, doctora. Ok. Ok. Bueno, son muchos mensajes. Déjame ver cómo Rosa Curiel, soy hiperactiva, empiezo una cosa y la dejo y hago otra. No Eso concluyo. es mucho de Vata. Ok. Eso es muy, o sea, muy volátil, se distrae. Pasa una mosca y ya se distrajo. Sí, o sea, su nivel de concentración no es el óptimo. Entonces, también, por ejemplo, ahí tenemos el programa de aprendizaje, ¿no? Ahí tenemos concentración y eso nos ayuda mucho a que si yo tengo esa parte de Bata y quiero mejorarla, puedo utilizar Bata y aparte puedo utilizar el poder de concentración. Entonces, y así, o sea, es que Gili tiene cantidad de programas para manejarlo como nosotros queramos. ¿Sí? Oiga, Doc, estaría padrísimo. ¿Qué le parece si hacemos la propuesta que empecemos a utilizar este protocolo? Bueno, yo ya sería la segunda vez que lo utilizo, pero muchos sería la primera vez porque muchos son nuevos. Y en 9 semanas volvernos a ver en sábado. Ahorita entre 9 semanas que toque un sábado que usted pueda. Y que veamos el resultado y los testimonios, así como ahorita nos lo comentó esta chica de que ya lo había hecho y cómo ella sintió que por dentro tuvo transformaciones, cambios y volvió a retomar su fuerza, su destino, lo que le apasiona a través de este protocolo que hizo, volvió pues a estar en su centro. Entonces estaría padrísimo, dice Mónica que sí, ya se anotó, empezar a partir de hoy a utilizar el protocolo 9 semanas y volvemos a tocar este tema que muchos tal vez no tuvieron la oportunidad de estar hoy, pero ya con todo el trabajo y el testimonio, porque yo creo que siempre lo más poderoso, porque está muy padre lo que usted dice, me encantan sus láminas, no sé quién se las hizo, pero está así como para explicarlo con manzanitas y comprenderlo, pero lo más fuerte es cuando lo vivimos y es el testimonio de nuestra vida. Entonces ahí sí que es el poder de 3, de decir, esto es el poder de 3 en mi vida. ¿Qué les Claro. parece? ¿Se suman? Sí, de aquí a 3 Apuntado, semanas. apuntado, Ok, doctora. Excelente. perfecto. Pues ya, genial. Dice Y Pati más, que si lo puede hacer en punto azul, claro que sí. claro, y aparte y si lo intencionamos todavía con algo específico, como dice usted, si tenemos un enfoque claro, doctora, hombre, las cosas se van a dar maravillosas. ¿Ok? Perfecto. Doctor, comentó que para los bata, pues mucho carbohidrato para estar protegido en su esquema físico tan delgadito. Comentó que para pita, proteína y poco carbohidrato. Para capa, ¿cuál sería? Para capa, poco carbohidrato y más proteína también, igual, muy parecido al de pita. Entonces, sin embargo, en ninguno de los casos, por favor, en ninguno de los casos, dejen los carbohidratos, o sea, simplemente bájelos. Lo que sí les sugiero es dejen los carbohidratos procesados, todo lo que son sintéticos, las comidas procesadas, todo esto es malísimo para todos los doshas, incluso para un vata. También lo intoxica, también lo hace más volátil, no lo pone en su centro. Entonces, por ejemplo, un vata siempre va a estar nerviosito, siempre va a estar activo, siempre va a estar poniéndose los dedos o con el piecito, ¿no? Todo inquieto, o fume y fume, o tomando bebidas energéticas, o mucho café, porque para él el movimiento es básico. Entonces, más bien tiene que explotar esa energía, ese exceso de energía, bajándole a los carbohidratos procesados. Estamos hablando de carbohidratos naturales, por favor, tales saludables. ¿Okay? Disculpa, Mark, no entendí muy bien tu pregunta. ¿Y qué diferencia hay con usarlo con el Resonance? Y si se puede usar el protocolo de 9 semanas haciendo un análisis a la semana. Tampoco yo lo entendí. A ver, Mark, te doy el... Sí, lo que pasa es que hay personas que no tienen en la aplicación ROS el poder de 3,
no todos los modelos lo tienen, pero en el Resonance Plus y en el Professional sí lo tienen. Entonces se daría en la terapia a distancia, está perfecto. Obvio que vas a ver cambios más poderosos cuando haces microcorriente, más aparte de la resonancia. En este caso, pues sería a través de resonancia, pero tienen ahí para hacerse su análisis y te va a decir en tu análisis cuál es lo que necesitas hoy y este es el que te vas a vibrar, pero lo tienes que hacer todos los días, porque como no vas a tener la rosa, bueno, con la azul hazlo todos los días. Totalmente de ¿Sí? acuerdo. Sí, sí, sí. Ok. Le voy a dar el micrófono a Rosa Curiel. Dice, yo, jaja, soy movimiento, alegría, hablar, hablar, hablar. Esperemos sea concreto para no extendernos. Adelante, Ros. Sí, buenos Rose, días, buenas tardes. te oyes No, es que muy yo bien. estoy emocionada escuchando y muy interesante. Pues poco entiendo de esto porque pues tengo apenas poco con mi Gili, pero siempre me gusta estar ahí con ustedes. Y sí, pues yo desde niña he sido como muy así, interactiva, jugar, tener amistades, no tener enemigas, siempre, bueno, ayudar, no hacer sentir mal a nadie, el que me dañan a mí, pero yo a ellas no. Pero soy en la casa que si estoy haciendo algo, digamos, en la recámara, estoy haciendo algo y luego me voy, me muevo y luego empiezo a hacer otra cosa. Y estoy en la cocina, también a veces dejo el sartén y luego voy a la sala y hago otra cosa que hago. Ah, ya está. Rosy, disculpa que te interrumpa. ¿Cuál sería la pregunta concreta? Pues, ¿qué es lo que dice que soy? ¿Qué como, Si como, eres así de activa y de chiquita eras delgada, entonces tu naturaleza tendría que ser bata. no era delgada, porque me gustaba mucho comer, mucho carbohidrato, mucha harina. Sí, Yo siempre fui gordita en jovencita. Y sí. ya, después no, ya ahorita me considero no tanto, 130, 138 libras. Sí. Pero por las características que mencionas, Rosy, tu característica sería más bata. ¿Vale? Bata. Ujú. Okay. Ok. Y eso para a nivelar, controlar o como estás diciendo, eso ya tendría que ponerme, como dice en el programa, digamos. Sí, para restablecer esa parte, si ya no estás como bata y ya te saliste de esta parte y ya tienes algún problema de salud específico, entonces para regresar a tu centro, sí utiliza Gili para ello. Por favor, Rosy. Ok. Muchas gracias. Gracias, cuídate. Hasta luego. Bye. Ok, le doy el micrófono a Tere. Teresita, por favor. Ay, muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días, Gina. Buenos días, ¿Qué tal? doctor. Mi pregunta es exactamente cómo puedo definir qué soy o qué fui. Yo, bueno, ya tengo casi 70 años. De niña era súper delgada. Cuando me casé, pues ya adquirí un poco más de volumen. Cuando me casé tenía 43 kilos de peso. Y ahora pues tengo 63 kilos de peso. Entonces, o bajo, tengo que bajar porque claro, también tengo diabetes, la tengo descontrolada. Y sí he estado notando muchos cambios en mí. Por ejemplo, antes no tenía ganas de hacer nada, ahora quiero hacer todo, pero pues tampoco puedo. Entonces sí he notado muchos cambios al estar usando el Gili. Pero me interesó mucho este tema porque quiero saber cuál fue mi estructura, a qué estructura tengo que regresar y cómo trabajarla, porque pues eso está muy interesante para hacerlo, ¿verdad? Sí, Muchas gracias por todo. gracias, Teresita. Pues mira, si lo que comentas es esto, de que te casaste con 43 kilos, pues regresa, obviamente a lo mejor ya no a los 43, pero sí tu estructura era también más bata. Entonces, intenciona el Gili para reestructurar esta parte de tu esencia. Aquí, por ejemplo, tenemos un caso, de alguien que yo he visto su transformación, se llama Laura Rioja, ahí está. Ujú. Entonces, ella ha ido haciendo su transformación, regresando a su centro. Entonces, no sé si nos puedas compartir tu testimonio, Laurita, por favor. Muchas gracias. Bueno, cierro mi Sí, micrófono. gracias.
No me alza la mano Laurita y no la veo. Ah, es que déjame. Ya estoy. Ya. Ok, gracias. Gracias, Laurita. Gracias. Hola, buenos días a todos. Edgar, pues sí, efectivamente, yo llevo una transformación continua con Healy. Mi sistema ha sido usar Resonance diario, ponerme todo lo que me marca Resonance, y como gran parte de mi problemática venía de la parte emotiva, de que yo sí fui una persona que me guardé muchísimas cosas a lo largo de mi vida, uso los holísticos todo el tiempo. Yo siempre estoy con flores de Bach, con elixires, con homeopatía creativa, y ahorita ya entré en un proceso más definitivo para yo regresar a mi centro. Me puse en un sistema de nutrición controlada desde hace 3 semanas. En las primeras 2 semanas perdí 2,5 kilos, y ahora esta próxima semana, el jueves, sabré cuánto más llevo, pero la nutrióloga me dice que voy a llegar a 8 o 9 kilos antes de irme a mi viaje, que es en septiembre. Entonces estoy encantada, y ahorita, fíjate que siempre había visto el poder de 3, pero lo había usado así como que a lo loco, no, si me salía en el Healy me lo ponía así, no, y no, como que entró el programa del poder de 3 en un momento en que yo estaba todavía muy atareada, tratando de encontrarle el sentido a lo que Healy estaba haciendo en mi vida. Y ahorita con esta explicación que nos diste, bueno, yo quedé fascinada. Yo hasta ya hice un papelito y lo pegué aquí enfrente para saber que tengo que ponerme los 3 diarios en el rosa, porque yo creo que esto va a ayudar mucho al protocolo que estoy siguiendo. Ha cambiado mucho mi vida. Casi ya no toso, imagínate, ya no toso. Y estoy haciendo ejercicio, ya empecé a hacer mi ejercicio. Entonces mi vida realmente ha cambiado muchísimo, y me entusiasma ahorita mucho esta clase, porque creo que el poder de 3 me va a ayudar a encontrar nuevamente más rápido mi centro. Siempre fui una chica muy activa, demasiado creativa, muy inteligente, y en esa parte mis padres pues, se apoyaron mucho en mí desde que era chiquita. Entonces mi vida se ha basado en servir, en apoyar, en resolver la vida de los demás, y yo formarme hasta el final siempre. Ahora estoy al revés, ahora soy yo primero, que se muere el mundo materialmente. Es primero Laura, después Laura y después Laura. Y estoy encontrando una alegría y una satisfacción preciosa. Tengo un equipo que se ha integrado conmigo en Healy maravilloso, como Marley es mi prima, me encantó su testimonio, Tere Noriega también, Lucy Orbañanos, Paulina, bueno, Dios me ha dotado de gente tan maravillosa que se ha integrado a mí, que ahora esta gente es mi familia, mi grupo es mi familia, ustedes son mi familia. Yo pasé muchos años sola y ahorita ya no puedo hablar. Estoy bien emocionada porque son mi gran familia, y seguiré cambiando y seguiré restableciendo mi salud, mi voluntad y mis sueños. Y gracias, Edgar, porque eres un ser maravilloso. A Zenet también. Y Gina, bueno, esa Gina, me la como en un abrazo, porque sí, son personas hermosas. Entonces, ¿qué les puedo compartir? Que mi vida ha cambiado, pero no se crean que cambió un 20, un 30%. Estoy dando un giro de 360 grados y me falta, yo creo que dar otros 2 más para llegar al punto en donde yo quiera sentirme ya plena. Pero Dios me está dando esta oportunidad a través de Healy, y se los manifiesto desde el centro de mi corazón. Materialmente, no sabemos, como dice Edgar, la herramienta tan poderosa que tenemos en nuestras manos. En el momento en que lo comprendamos, vamos a poder hacer todo lo que nosotros queramos hacer con nuestras vidas. Muchas gracias. Gracias, Laurita. Muchas gracias. Muy amable. Pues bueno, ese es el poder de Healy, no solamente del 3, ¿no? Pero bueno, hace este tipo de transformaciones. Pues muchísimas gracias. Pues bueno, ya son las 12:30, Gina. No sé si descansar, porque tuviste una semana de sobreesfuerzo, porque cumpliste con todos tus compromisos a pesar de tu estado de salud, lo cual valoramos impresionantemente. Como siempre, aterrizas lo complejo a lo sencillo. Entonces, la invitación es hoy, y en 9 semanas nos vemos para saber quién aplicó el protocolo y todos los testimonios que podemos sumar a que más personas vivan esta experiencia con Healy. Perfecto. Muchísimas gracias.